¿Qué pasaría si ese rosario que está colgado en tu pared, aparentemente inofensivo, fuera en realidad el responsable de tantos conflictos y desequilibrios que has estado enfrentando en tu hogar? Mucha gente no tiene idea, pero objetos aparentemente sagrados pueden estar directamente relacionados con sucesos extraños dentro del entorno familiar. Y no estamos hablando de leyendas urbanas o historias exageradas. Esta advertencia viene de nada menos que San Padre Pío, conocido por sus habilidades espirituales fuera de lo común y por ver aquello que los ojos humanos comunes no pueden captar. Hace unos días, recibí el relato de una mujer desesperada. Ella contó que la armonía de su hogar simplemente había desaparecido. Discusiones constantes entre los familiares, crisis financieras que surgieron de la nada e incluso síntomas físicos misteriosos que ni los médicos podían explicar. Todo esto estaba carcomiendo la paz de su hogar poco a poco. Curiosa, después de ver uno de nuestros videos, decidió investigar un detalle que hasta entonces parecía irrelevante: un rosario antiguo, completamente negro, que había comprado en una subasta de objetos de herencia. Estaba colgado discretamente en su cuarto, como si formara parte de la decoración. Pero había algo extraño en ese objeto. Si tienes curiosidad por saber cómo esto se conecta con la espiritualidad y quieres descubrir más sobre la influencia de estos objetos en tu vida, no dejes de dar like a este video e inscribirte en nuestro canal. Así estarás al tanto de todas las poderosas enseñanzas de Padre Pío y otros contenidos espirituales que pueden transformar tu camino. Pocos días después de retirarlo del ambiente, la transformación fue impresionante. El clima de la casa cambió, los conflictos disminuyeron e incluso la salud de los miembros de la familia empezó a mejorar. San Padre Pío, estigmatizado y dotado de dones extraordinarios, alertó con firmeza: algunos rosarios, especialmente aquellos que presentan 3 colores específicos, pueden actuar como canales espirituales no de protección, sino de perturbación. Lo más sorprendente es que estos rosarios suelen ser los más bonitos, aquellos que se destacan por su diseño diferente o por detalles únicos que llaman la atención en tiendas físicas y virtuales. En el video de hoy, te voy a revelar exactamente cuáles son esos colores que Padre Pío nos advirtió evitar, y el motivo detrás de esta advertencia tan poco conocida, pero extremadamente importante. Puede que ni lo imagines, pero esos rosarios aparentemente inofensivos que guardas con tanto cariño en tu rincón de oración pueden estar impactando directamente la energía de tu hogar. Hoy, te voy a mostrar 6 señales importantes que indican cuando un rosario puede estar espiritualmente corrompido, y el tercer tipo de esta lista merece especial atención. Este modelo en particular se ha ido extendiendo silenciosamente por hogares católicos, incluso llevando riesgos ocultos que casi nadie percibe a primera vista. ¿Estás preparado para ver lo que podría estar escondido justo frente a tus ojos, precisamente en ese espacio sagrado donde buscas paz y conexión con lo divino? Después de conocer esta enseñanza de San Padre Pío, tu percepción sobre los rosarios nunca será la misma. Y si crees en la sabiduría espiritual que Padre Pío compartió con sus hijos espirituales a lo largo de su vida, deja en los comentarios: discierne mi camino, Padre Pío. Este simple gesto puede tocar a alguien que esté pasando por dificultades similares sin siquiera sospechar la causa. Ahora, vamos a profundizar más en la comprensión del verdadero poder que existe en un rosario, y por qué justamente ese poder puede ser objeto de distorsiones espirituales graves. El rosario nunca fue solo un conjunto de cuentas unidas por un hilo. Es una poderosa arma espiritual. Cuando se usa con fe auténtica y una intención pura, crea una corriente muy fuerte de oración que nos conecta directamente con la Virgen María, y a través de ella, con el mismo Cristo. Desde que se le reveló a San Domingo en el siglo XIII, el rosario ha sido responsable de innumerables victorias espirituales, conversiones impresionantes y milagros reconocidos. Sin embargo, esta misma fuerza que lleva lo convierte en un blanco constante de distorsión a lo largo de los siglos. Los objetos sagrados siempre han sido objetivo de fuerzas espirituales contrarias, con el fin de neutralizar o incluso invertir sus efectos. Padre Pío advertía con frecuencia a sus hijos espirituales: el maligno es como un perro rabioso atado con una cadena. Fuera de su alcance, no puede tocarte, pero debes mantener la distancia. Este consejo simple lleva consigo una profunda sabiduría. Dotado de impresionantes dones espirituales, como la capacidad de leer almas, estar en 2 lugares al mismo tiempo, y especialmente relevante aquí, detectar la presencia de influencias espirituales negativas en objetos, Padre Pío fue testigo directo de este tipo de distorsión.
Muchos de los que visitaban San Giovanni Rotondo llevaban objetos religiosos en busca de bendiciones. Pero no todos recibían lo que esperaban. En diversas ocasiones, Padre Pío se negaba a bendecir ciertos artículos, y en algunos casos, pedía que fueran destruidos. Uno de estos casos fue el de una mujer de Nápoles que se acercó con un rosario aparentemente común. Antes de que ella dijera una palabra, Padre Pío retrocedió y dijo con firmeza: «Saca eso de aquí. Esto no fue hecho para la oración, sino para otra cosa». Este tipo de reacción no era por casualidad, y en el próximo fragmento entenderás por qué ciertos objetos, aunque parezcan devocionales, llevan propósitos muy diferentes a los que imaginamos. Lo que esa mujer llevaba en las manos no era solo un rosario, era algo completamente diferente, con un origen perturbador. Investigaciones posteriores revelaron que ese objeto había sido utilizado en rituales ocultos antes de ser disfrazado como un artículo católico. El don de discernimiento espiritual que Padre Pío poseía le permitía identificar esos detalles invisibles a los ojos humanos, y a través de ello, nos enseñó una lección espiritual que jamás deberíamos olvidar: no todo lo que parece sagrado realmente lo es. Hoy en día, vivimos en una época en la que los objetos religiosos son producidos en masa, vendidos en tiendas como simples adornos, y muchas veces usados como accesorios de moda sin ningún tipo de bendición o reverencia. Esto hace que la advertencia de Padre Pío sea aún más relevante para los tiempos actuales. Muchos fieles, incluso con buenas intenciones, terminan comprando rosarios solo por la estética, por los colores, el brillo, los detalles diferenciados, sin reflexionar sobre el verdadero propósito espiritual de esos objetos. Es esencial recordar que los sacramentales, como los rosarios, no son simples adornos. Son extensiones visibles de nuestra fe y, cuando se bendicen correctamente y se usan con respeto, se convierten en canales auténticos de gracias espirituales. Ignorar esto es abrir espacio para que lo sagrado se confunda con lo profano. ¿Qué exactamente hace que ciertos rosarios, especialmente los de colores, sean tan peligrosos espiritualmente? Vamos a explorar ahora los 3 tipos específicos que Padre Pío advirtió que no debemos mantener en casa. La presencia de estos objetos podría estar afectando, sin que te des cuenta, el equilibrio espiritual de tu familia. Según la sabiduría dejada por él, existen 3 modelos de rosarios que requieren extrema precaución. Cada uno de ellos lleva riesgos espirituales que, a primera vista, pasan desapercibidos, pero que pueden influir negativamente en quien los posee. El primer tipo mencionado por Padre Pío es el rosario completamente negro. Aunque el negro, dentro de la tradición católica, puede simbolizar luto y penitencia, este mismo color también ha sido apropiado a lo largo del tiempo por prácticas ocultas y caminos espirituales que se alejan de la fe cristiana. Padre Pío notó que muchos rosarios de este color, especialmente aquellos que no fueron adquiridos en fuentes religiosas confiables, ya habían sido utilizados en rituales que contravienen frontalmente las enseñanzas del Evangelio. Y lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. Una historia impactante, relatada por uno de los directores espirituales más cercanos a Padre Pío, revela la profundidad del don de discernimiento que él poseía. Se trata de una mujer que, a pesar de llevar una vida de oración regular y asistir a los sacramentos con devoción, enfrentaba pesadillas constantes y una angustia interior que solo aumentaba con el paso de los días. Ningún consejo espiritual parecía funcionar, y su alma permanecía inquieta, como si algo invisible la estuviera aprisionando emocional y espiritualmente. Fue solo cuando ella decidió visitar San Giovanni Rotondo que las cosas empezaron a tener sentido. Tan pronto como se acercó a Padre Pío, él la cuestionó inmediatamente sobre un objeto oscuro que mantenía al lado de su cama. Sorprendida, ella reveló que se trataba de un rosario negro, con un crucifijo plateado muy detallado, que había comprado en una tienda de antigüedades. Lo que no sabía era que ese rosario llevaba consigo más que recuerdos del pasado, había sido consagrado para fines completamente opuestos a la fe cristiana. Padre Pío fue categórico, le pidió que se deshiciera inmediatamente de ese objeto. Y, casi de inmediato, después de seguir la recomendación, los tormentos espirituales que la atormentaban desde hacía meses desaparecieron por completo. Esto no fue obra del azar. La percepción espiritual de Padre Pío no era solo una intuición aguda, se trataba de un carisma auténtico y reconocido por innumerables testigos, quienes lo veían identificar objetos y sus cargas espirituales solo al tocarlos o incluso al observarlos a distancia.
Este don le permitía percibir el historial de artículos que habían sido utilizados en contextos espirituales, tanto positivos como negativos. En el caso específico de los rosarios negros, Padre Pío sabía que muchos de ellos, aunque parecieran absolutamente comunes a los ojos humanos, habían sido manipulados en ceremonias de invocación espiritual que iban en contra de los principios del cristianismo. Por eso, los consideraba extremadamente peligrosos. Lo que hacía que el rosario negro fuera un punto de alerta no era solo el color en sí, sino el simbolismo que esa tonalidad había adquirido a lo largo del tiempo. Padre Pío explicaba que ciertos grupos ocultos adoptaron el negro precisamente por su capacidad simbólica de absorber y esconder energías espirituales. Cuando se utilizaba en rituales negativos, este tipo de objeto podía convertirse en un verdadero recipiente de influencias espirituales que continuaban activas mucho tiempo después de la ceremonia original. Estas fuerzas invisibles, aunque imperceptibles para la mayoría de las personas, generaban lo que Padre Pío describía como una interferencia espiritual. Una especie de bloqueo invisible que minaba la paz, interrumpía la oración y provocaba desorden dentro de los hogares y las almas. Y no termina ahí. El segundo tipo de rosario con el que Padre Pío trataba con mucha precaución era el rosario rojo sangre. Aunque el rojo, dentro del simbolismo católico, representa la sangre de Cristo y el martirio de los santos, algunas variaciones extremadamente intensas de este color estaban siendo asociadas con rituales que distorsionan completamente el significado sagrado del color. Padre Pío, con su discernimiento, era capaz de distinguir aquellos rosarios rojos que fueron hechos con reverencia de los que estaban cargados de energías problemáticas. El problema, una vez más, no estaba simplemente en la apariencia, sino en la intención con la que el objeto fue creado, consagrado o manipulado. Y esto marca toda la diferencia cuando hablamos de artículos espirituales. Lo que realmente importaba para Padre Pío no era solo la apariencia del objeto, sino el propósito con el que fue creado y el historial espiritual que llevaba consigo. Algunos rosarios rojos, lejos de ser instrumentos de oración legítimos, fueron elaborados intencionalmente para prácticas involucrando pactos de sangre o rituales que escapaban completamente del alcance de la fe cristiana. Incluso cuando estos objetos eran posteriormente bendecidos, Padre Pío advertía que ciertos residuos espirituales permanecían impregnados en ellos, como marcas invisibles que seguían emitiendo influencias negativas silenciosas, afectando la serenidad espiritual de los ambientes y las personas. Durante su misión, Padre Pío trató con diversos relatos de fieles que, sin entender el porqué, empezaron a enfrentar disturbios espirituales después de adquirir rosarios rojos de procedencia dudosa. Uno de los casos más emblemáticos involucró a una familia entera que comenzó a vivir en constante desarmonía después de recibir, como regalo, un antiguo rosario rojo. Lo que antes era un hogar tranquilo y unido, se transformó en un ambiente pesado y hostil. El padre, antes sereno y equilibrado, empezó a tener explosiones de ira sin explicación. El hijo adolescente desarrolló insomnio crónico y, curiosamente, el hijo menor comenzó a tener miedo de entrar en ciertos cuartos de la casa. Como si algo invisible estuviera presente allí ante el desespero, la familia buscó la ayuda espiritual de Padre Pío. Y su respuesta fue inmediata. Los interrogó sobre la cadena roja colgada en el altar doméstico. La madre, sorprendida, confirmó que sí, había un rosario rojo ornamentado decorando el pequeño oratorio de la casa. Padre Pío reveló que ese objeto había sido utilizado en rituales que mezclaban oraciones católicas con invocaciones a entidades ajenas a la fe cristiana, una práctica que causaba una especie de contaminación espiritual, confundiendo las energías y generando un desequilibrio perceptible en el ambiente. La familia siguió su orientación con fe, retiraron el objeto, lo desecharon de la manera correcta y llamaron a un sacerdote para bendecir la casa. ¿El resultado? Una transformación completa. Los conflictos disminuyeron, el sueño del hijo fue restaurado y el clima dentro del hogar volvió a ser ligero y armonioso. Pero aún existe una tercera categoría de rosarios que, según las advertencias de Padre Pío, requiere atención extra, especialmente en el mundo actual. Se trata de los rosarios multicolores, a menudo hechos con materiales inusuales que recuerdan objetos esotéricos o místicos, semejantes a amuletos o talismanes de tradiciones espirituales no cristianas. Estos rosarios normalmente llaman la atención por sus colores vibrantes, su diseño diferente y, en algunos casos, incluso elementos extraños como ojos estilizados en las cuentas o símbolos ocultos incrustados entre los granos. Esos detalles pueden parecer meramente decorativos,
Pero Padre Pío sabía que muchos de estos objetos venían cargados con intenciones espirituales que se distorsionaban completamente de la devoción auténtica. En lugar de servir como instrumentos de oración y conexión con lo divino, acababan funcionando como portales abiertos a energías desordenadas, provocando perturbaciones espirituales sin que los dueños percibieran la verdadera causa del problema. Algunos de estos rosarios multicolores esconden aún más de lo que aparentan. Padre Pío observaba que, en muchos casos, el problema no estaba solo en los colores o en el material, sino en los símbolos incrustados, como pequeños ojos dentro del crucifijo o elementos que remiten a otras tradiciones espirituales. Estas mezclas generan lo que él llamaba confusión espiritual, un fenómeno en el que la devoción verdadera es diluida por prácticas y creencias que no pertenecen a la fe cristiana. ¿El resultado? Un instrumento de oración que, en lugar de fortalecer la conexión con lo sagrado, genera ruido espiritual y desorden en el campo de la fe. Vivimos en una era marcada por el sincretismo y la búsqueda de una espiritualidad universal, lo que ha llevado a un aumento de la oferta de estos llamados rosarios híbridos. Frecuentemente se venden con nombres llamativos, como rosario ecuménico o cordón de la paz, y prometen una conexión con energías de diferentes tradiciones religiosas. Sin embargo, Padre Pío advertía que, detrás de esta apariencia acogedora, a menudo se escondía un grave riesgo espiritual, la pérdida de la claridad sobre el verdadero propósito de la oración. Para el cristiano, rezar no es solo un acto simbólico, es un canal directo de comunicación con Dios, mediado por la gracia divina y los sacramentos de la Iglesia. Cuando los instrumentos de oración incorporan elementos de doctrinas incompatibles con esta visión, lo que ocurre es una especie de interferencia espiritual, como si una estática invadiera la línea directa con el Creador. Esta metáfora utilizada por Padre Pío ilustra bien el problema. El corazón intenta elevarse en oración, pero el alma se ve envuelta en confusión, dificultando el verdadero contacto con Dios. Con la popularización de las tiendas de artículos espirituales, tanto físicas como virtuales, estos objetos se han vuelto cada vez más accesibles. Rosarios con cristales que supuestamente equilibran los chakras, crucifijos con símbolos de otras religiones, o incluso cadenas con ojos griegos prometiendo alejar energías malas, todo esto se comercializa bajo el pretexto de promover una espiritualidad inclusiva. Sin embargo, Padre Pío veía estas prácticas como concesiones peligrosas, que comprometen la esencia de la fe y confunden a los fieles sinceros. Él defendía que la oración debe siempre partir de un corazón puro y de instrumentos que estén alineados con la doctrina cristiana. Y cuando estos objetos contienen influencias externas, por más inofensivas que parezcan, terminan funcionando como brechas que permiten la entrada de disturbios espirituales. Esta realidad, aunque ignorada por muchos, fue confirmada por innumerables relatos de personas que, tras eliminar estos artículos híbridos de sus casas, percibieron cambios profundos en la paz interior, en la armonía familiar e incluso en el sueño. Uno de los mayores peligros espirituales actuales es la transformación de los rosarios en simples accesorios de moda o artículos decorativos, completamente desvinculados de su verdadera finalidad sagrada. Cuando los objetos creados para alimentar la fe son tratados como meras piezas estéticas o tendencias pasajeras, pueden perder su esencia espiritual. Esto no significa necesariamente que se conviertan en instrumentos de influencia negativa como aquellos ligados a prácticas contrarias a la fe, pero aún representan una forma sutil y peligrosa de desvío espiritual. Es una banalización de lo sagrado, algo que puede debilitar la percepción del valor espiritual de los sacramentales, reduciéndolos a adornos vacíos de sentido. Si crees que este mensaje puede ser importante para más personas, da like en el video y suscríbete al canal. Así nos ayudas a difundir enseñanzas profundas y a promover una verdadera conexión espiritual, alineada con la doctrina cristiana. Pero, ¿cómo distinguir un rosario problemático de un verdadero instrumento de oración? Padre Pío nos dejó algunos signos reveladores para identificar rosarios que pueden estar espiritualmente comprometidos, y prestar atención a estos detalles puede evitar que muchos fieles sufran sin comprender la causa. El primer signo de alerta es el origen del rosario. Los objetos adquiridos en mercados de pulgas, ferias de antigüedades o recibidos de personas cuyas creencias son desconocidas merecen un análisis cuidadoso. Cuando el historial del objeto es oscuro, se abre la posibilidad de influencias espirituales que no concuerdan con la fe cristiana. El segundo punto es observar cómo te sientes al rezar con él. Los sacramentales auténticos suelen brindar serenidad, enfoque y una sensación de cercanía con Dios. Sin embargo,
Si durante la oración con un determinado rosario percibes distracciones inusuales, inquietud inexplicable o una sequedad espiritual constante, esto puede ser un indicio de que algo allí está interfiriendo negativamente. El tercer factor de atención son los símbolos o inscripciones extrañas. Los rosarios que tienen elementos visuales fuera del estándar cristiano, como figuras esotéricas, sigilos, ojos o modificaciones simbólicas en el crucifijo, deben ser evaluados con cautela. Aunque parezcan simplemente diferentes o exóticos, Padre Pío advertía que estas alteraciones, a veces, esconden influencias de otras tradiciones espirituales incompatibles con la fe católica. En cuarto lugar, es esencial considerar los materiales utilizados. Aunque el rosario puede estar hecho con diversos tipos de cuentas y metales, el uso de ciertos cristales, huesos o metales asociados con prácticas ocultas o esotéricas debe ser visto con desconfianza. Algunos de estos materiales llevan simbologías o usos que pueden afectar espiritualmente a quienes los manipulan. El quinto criterio es prestar atención a tu propia intuición. Padre Pío enseñaba que Dios frecuentemente nos envía advertencias sutiles a través de presentimientos o incomodidades inexplicables. Si sientes inquietud sin razón aparente al sostener o rezar con un rosario específico, aunque parezca normal, tal vez ese sentimiento sea una advertencia espiritual que debe tomarse en serio. Y finalmente, el sexto y más importante signo, observa el impacto que el rosario tiene sobre tu vida de oración. Un rosario verdaderamente consagrado debe facilitar la meditación en los misterios de Cristo, profundizando tu relación con Dios. Pero si, en lugar de eso, dispersa tu atención, desvía tu enfoque o incluso te hace evitar el momento de la oración, esto podría ser un indicio de que ese instrumento está desalineado con su propósito espiritual original. Es importante destacar que las advertencias de Padre Pío nunca tuvieron la intención de generar miedo o superstición. Él comprendía profundamente que las realidades espirituales, aunque invisibles, ejercen una influencia concreta sobre la vida de oración y la paz interior de las personas. Sus consejos siempre estaban orientados al discernimiento consciente, invitando a los fieles a tratar los objetos sagrados con el respeto y la reverencia que merecen. Y más aún, Padre Pío también hacía hincapié en una verdad esencial: ninguna influencia negativa tiene más poder que la gracia de Dios. Incluso un rosario que haya pasado por experiencias espiritualmente dañinas puede ser purificado y restaurado, siempre y cuando sea debidamente bendecido y reconsagrado con fe. Aunque un rosario haya pasado por situaciones espiritualmente comprometedoras, Padre Pío siempre subrayó que la bendición de la Iglesia tiene el poder de reconsagrarlo, restaurando su función sagrada. Sin embargo, en algunos casos específicos, aconsejaba que el objeto fuera reemplazado por otro, como una medida de prudencia espiritual, especialmente cuando existían dudas sobre su origen o uso anterior. Ahora, profundicemos en un punto crucial: cómo estos objetos espiritualmente comprometidos pueden estar impactando el ambiente de tu hogar y las relaciones familiares, sin que siquiera hayas percibido la conexión. A menudo, los signos de esa influencia son tan sutiles y cotidianos que se terminan ignorando o atribuyéndolos a factores emocionales o circunstanciales. Padre Pío, con su extraordinaria sensibilidad espiritual, identificó patrones consistentes de perturbaciones que se manifestaban en hogares donde ciertos rosarios estaban presentes. El primer signo generalmente se revela en la propia vida de oración. Muchos católicos dedicados informaron sentir una resistencia misteriosa a la oración, incluso cuando el deseo de rezar era sincero y constante. Era como si una fuerza invisible creara barreras, dificultando la conexión con Dios. Un caso significativo provino de un hombre de Sicilia, que describió su experiencia como nadar contra la corriente cada vez que intentaba mantener una rutina de oración. Después de buscar orientación espiritual, descubrió que un antiguo rosario heredado de la familia, con una combinación inusual de cuentas negras y rojas, estaba generando lo que Padre Pío llamaba estática espiritual. Después de la eliminación del rosario, su vida espiritual volvió a fluir con naturalidad y ligereza. Pero los efectos no se limitan solo a la oración. Los rosarios espiritualmente contaminados pueden alterar la atmósfera de la casa en su conjunto. Discusiones frecuentes por motivos insignificantes, un clima constante de tensión entre los habitantes y hasta una sensación de peso emocional en los ambientes son señales comunes, aunque muchas veces se atribuyen erróneamente al estrés cotidiano o problemas personales. Otro efecto frecuentemente reportado son los trastornos del sueño. Pesadillas repetitivas,
insomnio sin causa aparente, sensación de estar constantemente agotado a pesar de haber dormido. Todo esto puede ser un indicio de que algo está interfiriendo en el ambiente espiritual del hogar. Y lo más preocupante es que, al ser síntomas comunes, muchas personas simplemente se acostumbran a esta realidad, sin sospechar que la fuente podría estar en un objeto aparentemente inofensivo en el altar doméstico o colgado en la pared. Despertar cansado, con una sensación de peso o inquietud, puede parecer algo común. Pero cuando estos síntomas afectan a más de un miembro de la familia al mismo tiempo, especialmente de manera continua, es una señal que no debe ser ignorada. Según Padre Pío, el periodo del sueño es especialmente sensible, porque es cuando nuestras defensas conscientes están más vulnerables, dejándonos más expuestos a las influencias sutiles de objetos espiritualmente contaminados. Los niños y las mascotas, con su sensibilidad natural e instintiva al entorno espiritual, a menudo son los primeros en reaccionar. Cambios repentinos de comportamiento, miedos inexplicables o la reticencia de un niño a entrar en una habitación específica de la casa donde se encuentra uno de estos objetos pueden ser indicativos claros de que algo en el espacio está generando incomodidad espiritual, aunque invisible a los ojos. Lo que hace que la enseñanza de Padre Pío sea aún más impactante es la forma en que él describía esta influencia. No se manifiesta de manera escandalosa o evidente. Al contrario, se instala poco a poco, de manera casi imperceptible al principio. La paz del hogar comienza a desgastarse lentamente, los lazos se debilitan, y los pequeños roces del día a día se intensifican hasta que, de repente, el ambiente ya no parece el mismo. Un ejemplo conmovedor fue relatado por Marta, una parroquiana devota que mantenía correspondencia frecuente con Padre Pío. Durante casi 2 años, su casa, antes un verdadero refugio de armonía, cayó en un ciclo creciente de conflictos, distanciamiento emocional y tensión constante. Problemas financieros inexplicables surgieron de la nada, y todos en la casa comenzaron a experimentar una fatiga crónica y una irritabilidad sin motivo aparente. Lo que comenzó como simples malentendidos se transformó en un patrón doloroso de distanciamiento y desgaste emocional que amenazaba la unidad familiar. Desesperada, Marta decidió escribir a Padre Pío en busca de orientación. La respuesta que recibió fue, por lo menos, sorprendente. Le preguntó si había adquirido recientemente algún objeto religioso nuevo. Fue entonces cuando Marta recordó una colección de rosarios que había comprado en una liquidación de bienes de una herencia. Eran piezas hermosas, con colores diferentes a los tradicionales, que había distribuido por la casa como elementos de fe y decoración. Sin embargo, nunca imaginó que algo aparentemente tan sagrado pudiera estar interfiriendo negativamente en su vida espiritual y familiar. Tras la orientación de Padre Pío, Marta retiró los rosarios problemáticos de su casa y los sustituyó por nuevos, debidamente bendecidos por una fuente religiosa confiable. El impacto fue transformador. En cuestión de semanas, el ambiente en la casa se volvió más liviano. Las tensiones empezaron a disiparse y las relaciones familiares comenzaron a curarse. Incluso la situación financiera, que parecía no tener solución, comenzó a mejorar gradualmente. El cambio fue impresionante. Padre Pío explicaba que los objetos espiritualmente comprometidos no crean problemas de la nada. En cambio, actúan como amplificadores de debilidades y vulnerabilidades ya existentes. Imagina una lupa que concentra la luz del sol, intensifican fallas humanas naturales, transformándolas en patrones persistentes de discordia. Esto ayuda a entender por qué los efectos de estos objetos pueden ser tan difíciles de identificar. Los problemas que surgen parecen extensiones naturales de las fallas humanas, en lugar de influencias espirituales externas, muchas veces invisibles. Reconocer estas señales es el primer paso hacia el discernimiento. Pero, ¿qué hacer si sospechas que un rosario en tu casa puede estar cargando influencias espirituales negativas? ¿Qué medidas prácticas sugirió Padre Pío para restaurar la protección espiritual del hogar? Vamos a explorar sus orientaciones, que equilibran la fe con la prudencia al enfrentar estos desafíos. Padre Pío fue claro al ofrecer direcciones prácticas para aquellos que encontraran rosarios potencialmente comprometidos en sus hogares. Su enfoque no solo era de discernimiento espiritual, sino también de acción práctica. Enfatizaba que enfrentar estas cuestiones con seriedad requería tanto una actitud de fe como de prudencia. El primer paso que sugirió era hacer un inventario minucioso de los objetos religiosos presentes en la casa. Esto no se trataba de vivir con miedo o ver problemas donde no existían,
sino de prestar atención consciente a los elementos que a menudo pasamos por alto en la vida cotidiana. Examine cuidadosamente cada rosario, considerando su origen, materiales y cualquier característica inusual que se desvíe de los diseños tradicionales. Pregúntese a sí mismo, ¿de dónde proviene? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál era la intención detrás de él? Si encuentra rosarios de las 3 categorías preocupantes, negros, rojo sangre o multicolores con elementos no tradicionales, Padre Pío ofreció protocolos específicos para tratar estos casos. Advertía especialmente contra simplemente desechar estos objetos, ya que eso no abordaría su naturaleza espiritual. Para rosarios cuya origen sea incierto, pero que no tengan características evidentemente problemáticas, Padre Pío sugería una bendición simple por un sacerdote. La mayoría de los sacerdotes de las parroquias están familiarizados con el rito de bendecir objetos religiosos y pueden hacerlo después de la misa o durante el horario de oficina. Esta bendición reconsagraría el objeto para su propósito sagrado correcto, anulando cualquier uso indebido o asociación negativa anterior. Sin embargo, para los rosarios que provocan un verdadero malestar espiritual o que contienen elementos claramente problemáticos, Padre Pío recomendaba un enfoque diferente. Estos rosarios debían ser llevados a un sacerdote experimentado en cuestiones espirituales, capaz de determinar si el objeto debía ser bendecido o, en algunos casos, debidamente descartado, siguiendo oraciones y protocolos específicos. La forma correcta de descartar objetos bendecidos que no pueden ser reutilizados, explicó Padre Pío, es devolverlos a los elementos. Esto generalmente significa quemarlos o enterrarlos después de realizar las oraciones adecuadas. Este proceso debe hacerse con reverencia, reconociendo que, incluso los objetos religiosos comprometidos, merecen un trato respetuoso. La prevención también es una parte fundamental de este cuidado. Al adquirir nuevos rosarios, Padre Pío enfatizaba 3 principios esenciales para garantizar que esté trayendo a su casa objetos espiritualmente puros. Criterios esenciales: fuente apropiada, bendición adecuada e intención correcta. Compre rosarios solo de proveedores religiosos respetables, como tiendas de regalos de iglesia, librerías católicas establecidas o directamente de comunidades religiosas. Es fundamental bendecirlos antes de usarlos y tratarlos con reverencia, no solo como objetos decorativos o accesorios de moda. Padre Pío recomendaba especialmente los rosarios tradicionales, hechos de materiales simples como madera, vidrio o metales básicos, creados por comunidades religiosas como parte de su trabajo contemplativo. Estos rosarios, como él observó, llevan la bendición adicional de ser fabricados en un ambiente de oración y devoción. Para aquellos que ya han experimentado influencias espirituales negativas, Padre Pío sugería un enfoque integral para restaurar la salud espiritual del hogar. Esto incluía hacer que la casa fuera bendecida por un sacerdote, establecer un espacio dedicado a la oración con objetos religiosos debidamente bendecidos y mantener oraciones familiares regulares, especialmente el rosario, cuando se usa de manera correcta. Una recomendación práctica que Padre Pío daba con frecuencia era la creación de lo que él llamaba el escudo espiritual para el hogar. Este escudo, según él, ofrecería una protección constante contra cualquier influencia espiritual negativa. El proceso involucraba la colocación de sacramentales debidamente bendecidos, como un crucifijo, agua bendita y un simple rosario tradicional, cerca de las entradas y en los dormitorios. Estos elementos, cuando se bendicen y se usan con devoción sincera, crean una atmósfera espiritual protectora. En todas estas recomendaciones, Padre Pío enfatizaba un principio importante: el poder no está en los objetos en sí, sino en la fe, la intención y la bendición divina que los acompañan. Un simple rosario de madera, debidamente bendecido y usado con devoción sincera, lleva mucho más poder espiritual que el rosario más ornamentado o caro cuando se trata como un talismán o accesorio. Al concluir nuestra exploración de esta enseñanza poco conocida de Padre Pío, integremos estas percepciones en una comprensión más amplia sobre protección espiritual para nuestros hogares y familias. A lo largo de nuestro viaje, al analizar las advertencias de Padre Pío sobre el significado espiritual de los rosarios, debemos recordar su mayor enseñanza: la verdadera protección no proviene de los propios objetos, sino de la fe sincera y la devoción a Dios. El rosario, cuando se usa correctamente, es una herramienta poderosa de oración, pero su poder proviene de las intenciones del corazón y no de las propias cuentas.
Padre Pío quería que entendiéramos que el discernimiento espiritual en nuestras vidas se extiende a todo lo que traemos dentro de nuestros hogares. Los rosarios negros, las cuentas rojas de sangre y las cuentas multicolores no convencionales, de los que nos advirtió, son significativos no por el mal inherente a los colores o materiales, sino por cómo se usaron o por las intenciones con las que fueron creados. Nuestras jornadas espirituales requieren tanto fe como vigilancia. Reza, espera y no te preocupes, decía Padre Pío, pero también nos enseñó que la oración debe ir acompañada de acciones prudentes. Examinar los rosarios en nuestra casa, asegurarse de que provengan de fuentes confiables y tenerlos debidamente bendecidos son actos sencillos de vigilancia espiritual que honran sus enseñanzas. Recuerda que el verdadero propósito de cualquier sacramental, incluido el rosario, es acercarnos a Cristo a través de la oración y la devoción. Cuando mantenemos esta perspectiva correcta, el rosario se convierte en lo que siempre estuvo destinado, un instrumento de conexión profunda con la fe y con Dios. El rosario es una línea de vida espiritual, conectándonos con el cielo. Si los avisos en este video resonaron en tu espíritu, te invito a escribir protección espiritual en los comentarios de abajo. Tu comentario ayudará a otros a descubrir este mensaje importante, especialmente aquellos que enfrentan desafíos espirituales inexplicables en sus hogares. Y si has encontrado valor en las enseñanzas de Padre Pío, considera apoyar nuestra misión de difundir estos valiosos enseñanzas espirituales. Cada me gusta, compartir y suscripción nos ayuda a alcanzar más almas en busca de orientación espiritual en estos tiempos desafiantes. Su apoyo es fundamental para nuestra misión de difundir las enseñanzas de Padre Pío. Si este video tocó su corazón, dale me gusta, compártalo con sus seres queridos y considere unirse al canal. Juntos, formamos una comunidad espiritual y, con su ayuda, podemos llevar estas palabras de fe y esperanza a más personas que las necesitan. Que la bendición de Padre Pío esté sobre usted y su hogar, trayendo discernimiento, protección y paz para su jornada espiritual. Recuerde sus palabras, el rosario es el arma para estos tiempos. Pero, como cualquier arma, debe usarse con sabiduría y comprensión adecuadas. Le agradezco por acompañarnos hoy en este viaje espiritual de descubrimientos. Hasta la próxima, mantenga la fe en su corazón y la sabiduría en sus prácticas espirituales.